Continuando con los principios generales, a continuación presentaré la explicación breve del principio de legalidad. El principio de legalidad está principalmente fundamentado en el derecho público. El mismo establece la seguridad jurídica, explicando que es la regla fundamental del derecho público y también conocido por diversos autores como la partida de nacimiento del derecho tributario, representado principalmente en el principio de reserva legal de la tributación, y este está contemplado en el artículo y fundamentado en el artículo 317 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos ahora el principio, como segundo principio de generalidad. El mismo habla del sostenimiento de la carga pública con ayuda de todo el colectivo. Este explica, ¿verdad?, que todos los ciudadanos que viven dentro de un país están obligados a tributar, es decir, tienen que pagar impuestos. Este se fundamenta en el artículo 133 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Como tercer principio, el principio de igualdad. Como la misma palabra lo dice, igualdad. Todos los ciudadanos, como anteriormente hablamos de generalidad, deben de pagar tributo, pero pagar tributo en base a los ingresos que tengan. Explica un poco igualdad ante la ley, es decir, que se aplica igual para todas las personas, pero deben ser tratados por igual a la hora del pago de los tributos. Este se fundamenta en el artículo 21 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El principio de progresividad explica un poco que la fijación de los tributos, como anteriormente hablábamos del generalidad y el de igualdad, va fijado en base a su proporción. Habla mucho de la proporción. Tanto ganas, tanto pagas. Y va fijado su ingreso, su pago de los tributos va fijado en base a sus ingresos o manifestaciones de capacidad contributiva. Como le explicaba, es decir, a mayor ingreso, mayor pago. El de no confiscatoriedad explica que un tributo confiscatorio, cuando absorbe una parte sustancial, un tributo es confiscatorio, cuando absorbe una parte sustancial de la propiedad. Tenemos el de justicia tributaria, principio de justicia tributaria, habla un poco al mismo principio de progresividad, el que anteriormente había explicado, explica que a la justa distribución de las cargas según la capacidad, en este caso, económica del responsable o contribuyente. Un poco a lo que explicaba la proporción, tanto ganas, tanto pagas. Y por último, el de pago de servicios personales, el principio de prohibición del pago en servicios personales. Señala que el pago de los tributos siempre debe ser en dinero y no en dinero efectivo, y no con el pago de conductas. Ok, pasamos al otro punto, a las ramas auxiliares. Dentro de las ramas auxiliares del derecho tributario tenemos el derecho constitucional tributario, el derecho internacional tributario y el derecho penal tributario y el derecho procesal tributario. Comenzaré hablándole un poco del derecho penal tributario, y este abarca todo lo que son las penas, las sanciones estipuladas, escritas en la norma, cuando se infringe una ley, es decir, cuando se comete un delito, en este caso pecuniario, previsto en el derecho tributario. El derecho constitucional tributario nos explica un poco de la manera encargada, cómo aplicar la tributación en base a los principios jurídicos estipulados en la Carta Magna. Es decir, los principios van en base a lo que en la Constitución se explique, se refleje. La siguiente rama es el derecho constitucional tributario, el derecho internacional tributario. Y este estudia las normas cuando dos o más países reclaman soberanía tributaria. Y por última rama tenemos el derecho procesal tributario,
que se refiere al estudio de las distintas relaciones entre los contribuyentes y el Estado, es decir, entre el Estado y los particulares. Por último tenemos la fuente. Bueno, como todos sabemos, la fuente es donde nace, de donde emana, en este caso donde nace la ley, es aquello donde el derecho procede, donde nace la norma, y estas están constituidas por disposiciones constitucionales. En este caso tenemos algunas de las disposiciones constitucionales, los tratados o convenios, ¿verdad? O acuerdos internacionales, perdón, celebrados por la República, las leyes y los actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos nacionales, estadales y municipales, y por último los reglamentos y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto. Esta ha sido mi explicación. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.